Y llevamos, yo creo que marchábamos hacia las... Salíamos un poco antes, hacia las 4 así, para arriba, y era imprescindible llevar el bollo preñado. Y Merce me dice también que también llevábamos tortilla, tortilla de patata, bocadillo de tortilla de patata. Y fruta de la que hubieran, la que eran más repipis, compraban albaricoques, que los empezaba a ver, los que éramos más de pueblo, la fruta que hubiera en casa. Sí. Y acuérdame que llevábamos algunas nueces también ya partidas para comer. Y me acuerdo que un año del bostio se pusieron de acuerdo las dos maestras y vinieron. Y subíamos, o bien por el medio del pueblo de Lugarón, o bien desde Agüelle. O subíamos por un sitio y bajábamos por otro. Y eres toneñas, ¿no? Sí. Claro. Sí. O sea, que aprovechabais eso, el jueves de comadres para ir a... Bueno, los del bustio no sé si eran críos y crías. No me acuerdo tanto de eso. Pero nosotros éramos los críos. Teníamos una maestra que era de carta. Tuvo muchos años en Miralles. Y entonces era lo que se llevaba. No había ni las cenas ni las meriendas que hay ahora. Ni los bailoteos, ni... A ver, no dejaba de ser una merienda también. Sí. Claro. Íbamos a las comadres y estábamos esperando con ilusión. ¿Tú estabais ahí que estabais hasta el oscurecer? Sí, para que nos diera tiempo a llegar a casa sin oscurecer. ¿Y luego el antroxo también lo celebrabais? El antroxo en Miravalles era el martes de carnaval. Y yo acuérdame que había no sé qué historia en la iglesia y que iban muchísimos curas a un funeral o algo por los difuntos o no sé qué cosa. Sí, y que había muchísimos curas y bueno, era obligado, por lo menos en nuestra casa, se comía picadillo y o sea, si se había hecho la matanza eso y si no se guardaba o si no, no sé cómo se arreglaba, no sé. El martes de carnaval había pote de patates, paves y verdura y picadillo. ¿Con tortos? Con tortos. Y faidoles.